Estamos preparados, feliz sábado para cada uno de ustedes. Esperamos que allá donde ustedes se encuentren puedan estudiar con nosotros un momento especial que dedicamos para el aprendizaje y nos expandimos en conocimiento y es todo basado en la palabra de Dios. ¿Estás listo para estudiar con nosotros? Nosotros sí, iniciamos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. En la palabra de Dios hemos sido llamados para hacer luz. ¿Y tú estás listo para hacer luz o quisieras hacer luz? Esa es la pregunta importante y el tema de esta lección. Así que iniciamos. Los pastores ya están preparados para compartir sus conocimientos con nosotros. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Nos sentimos contentos una vez más de poder hacer este estudio de la palabra de Dios en Lecciones de la Biblia. Pastor Álvaro, qué gusto volverlo a saludar. Claro que sí, pastor. Un saludo también para todos los oyentes y para todos aquellos que siempre están al tanto del estudio de la Biblia. Emocionante otra vez reunirnos aquí. Estamos en un estudio de este trimestre que tiene que ver con el gran conflicto. Y es un tema muy interesante para estudiar. El tema del gran conflicto es prácticamente el tema central que está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia. Y en el universo completo hay expectativa por este tema. Y así es, y también es una característica de la Iglesia Adventista estudiar el tema del gran conflicto. Porque nos distingue mucho ese estudio, al igual que hay otras doctrinas que también estudiamos, pero este del gran conflicto nos llama también el interés y hay muchos hermanos que se preocupan, se dedican al estudio del gran conflicto. Algunos dicen que la genética de la Iglesia Adventista, ahí en las venas tenemos el estudio de las profecías y principalmente el tema del gran conflicto. Por eso es que resulta muy interesante repasar y ver los puntos que la Biblia destaca. Y es que hay algunas cosas que se han confundido, pero la Biblia tiene la verdad. Así es, aunque este trimestre estamos siendo complementado el estudio con la lectura del libro del gran conflicto. Así es, pastor. Así que basados en las escrituras, pero le invitamos también a que lea el libro. Si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Semanalmente hay capítulos a leer que se relacionan con el estudio de la Biblia, que nos van a ampliar un poco de historia, información acerca del estudio. Muy bien, entonces entramos a este estudio de esta semana, La luz brilla en la oscuridad. Y vamos a hablar un poco de la transigencia. Es una palabrita bastante interesante, pero el estudio de esta semana nos va a presentar algo de la transigencia, porque llegó el momento en que esto se dio dentro de la iglesia. El enemigo hizo intentos por destruir a la iglesia a través de las persecuciones, a través del ataque directo, de encarcelamientos, muertes, pero llegó el momento en que detuvo un poco esa estrategia y utilizó otra. Y de eso es lo que vamos a hablar más esta semana. Y es importante, pastor, que el libro de Apocalipsis, cuando se trata de identificar al diablo, lo identifica como el dragón y la serpiente. El dragón porque persiguió, hizo una persecución terrible sobre los cristianos. Pero cuando habla de serpiente está hablando de la astucia. La astucia, correcto. Y la astucia ha provocado el sincretismo, ha provocado la transigencia, cosas que uno no esperaba, pero él cambia de estrategia con el afán de engañar a las personas. Y eso es algo que usted ha dicho ahorita, es lo que más se conoce de la Biblia al enemigo, el engañador. Exactamente. Y entonces ahora va a utilizar su estrategia tal vez que más
utiliza, que más le ha dado buenos resultados, el engaño. Y hace creer a las personas que están en las cosas de Dios, pero realmente no están en las cosas de Dios. Porque vamos a ver cómo la palabra de Dios ya no tiene esa confianza, porque ha socavado la confianza a través de otras cosas que ha ido enseñando. Contradice la voluntad de Dios con algunas enseñanzas, doctrinas que introduce la iglesia, y erróneamente se considera que eso es correcto hacerlo, pero no es correcto hacerlo. Por eso estamos hablando de también el momento en que los cristianos, con el afán, porque ahí viene también el engaño, de que vamos a hacer crecer la iglesia y vamos a multiplicarnos y vamos a alcanzar a más personas, aceptan los errores. Y casi desde el siglo IV, siglo V de nuestra era, caímos la iglesia cayó, ¿verdad? La doctrina se fue mezclando con las costumbres paganas. Hoy en día difícilmente algunos sin la ayuda de la Biblia podrían encontrar la luz. Lastimosamente hay creencias ahora que se mezclaron. Y que se dan como que si fueran bíblicas y no están en la Biblia porque las personas no estudian. Y algunos adoptan esas creencias, incluso la pueden sustentar con algunos pasajes de la Biblia. Algunos, son puntos. Y crean mucha confusión en la gente. Y desde esos años, estamos hablando hace muchos años, entonces que esos errores entraron y ahí se quedaron. Pero vamos al estudio y vamos a un tema bastante interesante. Lobos salvajes. El apóstol Pablo dijo a la iglesia que entrarían en medio de vosotros lobos rapaces. Y hay dos cosas aquí. Él dice que entrarían y también dice en el siguiente versículo, de vosotros mismos se levantarán. O sea, iban a llegar unos y otros ya estaban adentro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Solo que los que están adentro no se han descubierto, pero son instrumentos del enemigo. Y otros iban a llegar que eran los que atacaban la iglesia. Y hay una cosa, porque cuando el lobo viene de afuera, a veces es más fácil de identificar, de reconocer. Pero cuando el lobo está adentro, a veces cuesta identificarlo. Las creencias que la gente tiene dentro de la iglesia, cuando no son pasadas por el filtro de la palabra de Dios, acarrean mucha confusión. Y el apóstol Pablo tenía este pensamiento. Tal vez en sus días todavía no estaba aconteciendo, pero él sabía que iba a pasar. Lo está anunciando, porque dice que llegarían lobos vestidos de ovejas. Y estarían los que son ovejas aparentemente, pero realmente no son ovejas. Entonces, ¿cuánto daño causan más? Yo creo que afecta más los que están adentro. Así es. Porque las personas que están adentro tienen confianza, les hablan, les creen, los respaldan y después se pasan llevando a un buen número de miembros de iglesia con el engaño, el error o con las doctrinas que ellos ahora adoptan. Entonces el apóstol dice, de vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y así sucedió. Dentro de la iglesia surgieron esas personas que empezaron a aceptar los cambios, la transigencia, y como eran los líderes espirituales, fueron aceptadas las propuestas, las cosas erróneas que ellos aceptaron, y acarrearon mucha destrucción dentro de la iglesia. Por eso dice, para arrastrar tras sí a muchos. Y eso fue lo que sucedió. Llegaron las persecuciones, los lobos salvajes, pero estaban los lobos vestidos de oveja que hicieron mucho daño. Tal vez la palabra transigencia, pastor, vale la pena que nosotros pensemos en esa palabra, ¿verdad? Como un concepto. La palabra transigencia tiene que ver con la permisividad, pero también con hacer convenios. Conceder. Conceder, porque Dios no transige con el pecado. No, nada. Hay cosas que a la gente sí le gusta. Por ejemplo, en la política algunos esperan convenios, ¿no? Sí, en la familia, ¿verdad? Uno puede comenzar a negociar. Algunos ceden una cosa, otros dicen esto yo no lo puedo hacer, hazlo tú. Entonces comienzan a ponerse de acuerdo. Y aparentemente es bueno porque llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo. La gente quiere este tipo de flexibilidad y de tolerancia en este tiempo. Sin embargo, hay temas donde no se puede transigir. Y en la iglesia no podemos tolerar ese tipo de convenios. No se puede tolerar. Pero parece que eso fue lo que sucedió en ese tiempo.
Hay algunas cosas aquí en la tierra donde no se transige. Por ejemplo, la seguridad nacional no se puede transigir. Hay algunos aspectos donde uno definitivamente tiene que mantenerse firme. En los principios. En los principios. En sus valores, en las cosas que uno sabe que son correctas. Y Dios no transige. No transige. Ahora, lamentablemente, algunos cristianos sí comenzaron a aceptar algunas cosas con el afán de que la gente llegara. Eso les hizo creer el enemigo, y eso es terrible. Sí, el enemigo les hizo pensar que así se iban a extender por la faz de la tierra, porque aceptando algunas cosas que las otras personas tenían, como traer sus ídolos al templo, como el día de reposo, como algunas doctrinas que a ellos se les permitió disminuir, tal vez en el sentido de lo que se exigía de un cristiano, transigieron. Y así aceptaron el paganismo y también ese sincretismo, porque entonces ya hubo lo que el paganismo practicaba, aceptaba en la iglesia, y una parte de la iglesia aceptaba en el paganismo, sincretismo. Y se da mucho hoy en día. Sí, los ídolos siempre, las naciones paganas siempre tuvieron los ídolos ahí. Era parte de su culto. Los cristianos siempre estuvieron apartados de los ídolos. Dios siempre trajo mensajes en contra de la idolatría. De imágenes y todo eso, sí. Correcto. Hubo algunos buenos reyes que quitaron todo eso. Lamentablemente, después del siglo IV, la gente comenzó otra vez a traer los ídolos y la idolatría trajo una tremenda confusión. Y una de las cosas terribles de la idolatría es, algunos dicen que primero viene la idolatría, después viene la inmoralidad. Cuando el diablo mete ese tema a la iglesia, entonces se vienen por los suelos todos los demás principios. Ahora, en cuanto al día de reposo, también es interesante ver que Dios tiene un día, Dios es el creador. Ahora, el enemigo siempre le lleva la contraria a Dios y se incluyó en las creencias el falso día de reposo. Y esas cosas no han cambiado, pastor, todavía se siguen practicando. Así es, y se aceptó que los paganos llevaran sus ídolos porque de esa manera ellos se iban a sentir bien en las congregaciones y se les llamó santos. En el estudio entendimos que los ídolos ahora eran santos y así comenzaron a llamarse todos esos ídolos que hay en muchos templos y se les llama santos y que a través de ellos entonces pueden interceder ante Dios. Así fue como fue ingresando, así fue como ingresó la idolatría y las imágenes en los templos. El estudio nos lleva a entender que la única salvaguarda es la Escritura. Porque todas estas cosas, así como afectaron desde esos siglos tercero, cuarto en adelante, el día de hoy siguen afectando las creencias de las personas. Y la única salvaguarda, la única protección que tenemos es el estudio de la palabra de Dios. En el libro de San Juan, no puedo. Repita, empiece y orás. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el libro de Proverbios tiene un pasaje que a mí me gusta: compra la verdad y no la vendas. Esa es la salvaguarda. Ahora, el diablo sí ha tratado de atacar la Biblia, y entonces se ha ido en contra de la palabra de Dios. Ya hubo un tiempo en que no se permitía estudiar la Biblia. La desaparecieron. Y esa persecución en contra de la Biblia acarreó también que la gente entrara en una etapa de oscuridad. Pero gracias a Dios, porque la Biblia permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Así es. Y decimos que ser salvaguardados por la palabra es cuando dedicamos tiempo a estudiarla, a meditar, a comprobar lo que dice. Porque hay muchos errores que deambulan en las iglesias ahora, muchas cosas que algunos pseudo cristianos quieren enseñar, pero tenemos que ir al estudio de la Biblia. Jesús, en esa oración de Juan 17 que usted mencionaba, también dijo: no ruego que los quites del mundo. Van a quedarse en el mundo, van a estar aquí en medio de los lobos rapaces, de los lobos vestidos de oveja, van a estar en medio de engañadores, pero que los guardes del mal. Y ser guardados del mal es nuestra parte, es estudiar la palabra de Dios. Nuestra parte es dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, porque si no estudiamos, fácilmente somos engañados. La mayoría de nosotros, cuando damos un estudio bíblico, cuando visitamos un hogar, pastor, nos damos cuenta que hay personas que creen muchas cosas, pero nunca han estudiado la Biblia. Cuando uno les dice: ¿ha estudiado la Biblia? No, se han conformado con
oír una prédica o creer lo que se dice en un templo o lo que tal vez ven ellos ahora en el internet o escuchan en una radio, pero no han estudiado diligentemente las Escrituras. Y se sorprenden cuando comienzan a estudiar y son sensibles a lo que dice la palabra de Dios. Así que nosotros sabemos que la única manera de ser salvaguardados es estudiando la palabra de Dios, porque vivimos en tiempos también donde el enemigo ha desatado con más ímpetu sus ataques y sus engaños. Desde el principio Satanás ha tergiversado la Biblia, porque a Eva le dijo no moriréis, y esa es la palabra de Dios. Al principio Dios les había dado reglas claras, pero él contradice la Biblia desde el mismo principio, y la gente ha comenzado a creer, a veces lo curioso, a veces lo atractivo o tal vez lo amarillista llama la atención. Y entonces Eva dice, cuando escuchó esa palabra, comenzó a creer en eso. Hoy la gente a veces cree que conoce la Biblia y lamentablemente va por la tangente, va por el lado equivocado. Así es, y solo la Biblia puede ser la salvaguarda. Vuelvo a insistir en eso, y hay textos, esos versos hermosos que están en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La única luz que nos puede ayudar en este caminar mientras estamos en este mundo es la Escritura, porque hay tinieblas, hay oscuridad, hay error, hay engaño, y solo el estudio de la palabra de Dios nos va a poder mantener. Así que tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, te animamos a que seas diligente en el estudio de la palabra de Dios. Tienes que dedicar más tiempo, no solo escuchar, hay que leer, hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para entender lo que realmente dice la Escritura. Durante mucho tiempo, pastor, la Biblia fue escondida, pero hay gente que sí se dedicó a leer la Biblia. Algunos en las noches iban a las bibliotecas, encontraban una Biblia y pasaban tiempo estudiando la Biblia. Este mundo está lleno de oscuridad, amigos. Este mundo está lleno de desgracia, de miseria. Pero cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor la respuesta a nuestros problemas, nos vamos a dar cuenta que es allí donde nosotros podemos encontrar la verdad. Es ahí donde nosotros salimos de, no voy a decir de nuestra ignorancia, vamos a salir de la confusión y vamos a encontrar el camino que Dios quiere que encontremos. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que es un tema que hemos estado estudiando, que eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos realmente, la verdad y el camino correcto. El enemigo busca varias maneras, ya estamos estudiando algunas de ellas que se dieron siglos atrás, y también el razonamiento humano. Empezó a surgir esos pensamientos humanos, esas enseñanzas humanas, ya no tanto enseñadas en la palabra de Dios, sino que también lo que yo pienso, lo que yo creo, mi filosofía, mi manera de ver las cosas, y las personas empezaron a creer en lo que los hombres decían, no en las Escrituras, y sabemos que esto se dio por siglos y se ha dado mucho. En el día de hoy también las personas más creen en lo que dice, en lo que piensa, en lo que esta persona ha hecho una investigación, el razonamiento humano. Y hay un texto que lo vamos a recordar porque es un texto conocido. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. El razonamiento humano nunca ha sido un buen ejemplo, nunca ha sido algo que las personas debemos seguir, pero tristemente muchos seres humanos se dejan llevar por lo que otro hombre dice y no por lo que Dios dice. Y le ha funcionado al enemigo, porque sabemos que muchos se han ido tras los hombres, tras los pensamientos humanos. Hay dos cosas que no podemos olvidar, y es el Espíritu Santo. Así es. La inspiración del Espíritu Santo y también las Sagradas Escrituras. El razonamiento humano en algunos casos puede funcionar, porque el razonamiento es bueno. Sin embargo, nunca es el último filtro que debe utilizar la gente. El razonamiento humano, desde la misma creación, el diablo puso a pensar a Eva allá en el huerto del Edén, cuando les dijo, seréis como dioses, vuestros ojos van a ser abiertos. Entonces, ¿a dónde lleva esto? A razonar, a pensar. Y a veces nuestra lógica nos lleva por el camino que no es. Lo que usted dijo es interesante, porque la Biblia lo dice. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay ahora pensadores, hay ahora filósofos
que quieren que uno aplique ese razonamiento, pero como la verdad última la tiene Dios, la tiene su palabra. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, encontramos el camino verdadero, porque el Espíritu de Dios puede incluso cambiar nuestra agenda, cambiar nuestra vida, transformarnos. Tratar de vivir sin el Espíritu Santo, tratar de vivir sin la palabra de Dios, es un peligro constante y nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a la desgracia. Y el diablo lo sabe. Entonces el razonamiento humano le da mucho espacio, el diablo le da mucho espacio al razonamiento humano, con tal de que la gente vaya por un camino que lo conduce, dijimos, a la muerte, ¿no? Sí, que no escuchen al Espíritu Santo, sino que escuchan más lo que un hombre ha pensado, analizado, ha razonado. Y si entendemos que esto es cuestión de vida o muerte, pues no deberíamos buscar un razonamiento humano, sino que deberíamos ir a la Escritura, a lo que Dios dice que es el dador de la vida. Pero bien sabemos que en estos tiempos, al igual que fue hace muchos años, las personas siguen eligiendo una filosofía humana, una cosmovisión, un pensamiento que está plasmado en una escritura, en una enseñanza, y lo toman y lo adoptan como si fuera la revelación de Dios. Hay quienes sí son conscientes de decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, pero otros también lo confunden, porque lo mezclan con las cosas espirituales y las cosas de Dios, y así acarrea más daño a una persona que quiere buscar lo divino, quiere buscar lo de Dios, pero encuentra ahí una enseñanza humana y por ahí se va desviando, y ya sabemos el peligro que corre. Este gran conflicto del cual estamos hablando, Pastor Álvaro, no es un conflicto bélico, porque no es de armas militares, no es de poderío, no es de armas nucleares, no es de todo lo que tenga listo para contrarrestar una batalla. Es una lucha, un gran conflicto, pero la batalla es por la mente humana. Eso es lo que el enemigo está tratando de conseguir, dominar la mente humana y que muchos seres humanos hagan lo que él dice, lo que él propone, lo que él quiere y hacia dónde los va llevando. Y Dios, pues también lo que está luchando es conseguir que la mente humana razone, entienda, discierna y se decida por él. Es una batalla por la mente. Y cuando hablamos de la mente estamos hablando del entendimiento. Del razonamiento. Del razonamiento. Entonces el diablo se ocupa de que la gente esté distraída de esa manera. Mientras más conceptos lleve a la mente el diablo, se asegura de que uno se aleje de Dios. Mientras más llegue la palabra de Dios a la mente, nosotros estamos entonces cerca de Dios. A mí me gustó una parte y la traigo ahora aquí. Siempre y cuando nuestro razonamiento no contradiga la palabra de Dios, estamos en lo correcto. Pero cuando nuestro entendimiento va en contra de la palabra de Dios, ese es un filtro correcto para decir, este es un error. Pero lamentablemente a la gente no le importa lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente de la Biblia, porque me gusta aplicar. Amigos, a mí me encanta que apliquemos la Biblia. Hermanos, es bueno que estudiemos la Biblia. A mí me gusta la historia de J.N. Andrews, que decían que él se sabía el Nuevo Testamento de memoria. Ahora, no se trata solo de memorizar, pero sí se trata de que uno internalice la palabra de Dios en su corazón, en su mente, porque a la hora que viene el diablo, con su astucia, con su poder de engañar, porque él engaña desde el principio, entonces uno encuentra de verdad un escudo, uno encuentra una base en la palabra de Dios y fácilmente desecha la mentira. Sí, algo que el enemigo hace y que nosotros colaboramos de alguna manera es que nos mantiene distraídos en muchas cosas. Y las personas, aún los cristianos, no hay tiempo para estudiar las Escrituras. Hay muchas otras cosas que hacer. Hay mucho trabajo, hay muchas actividades con familia, o nos distraemos en algunos entretenimientos que hay, nos descuidamos y no hay un estudio a conciencia de la palabra de Dios. Entonces, aunque vamos a una iglesia, aunque nos llamamos cristianos, no estamos dedicando el tiempo suficiente y nuestra mente se está llenando de muchas otras cosas, que lo que deberíamos estar llenando es de las cosas espirituales. En 2 Corintios hay un texto en el cual nos dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Son personas que pueden ver, pero espiritualmente están cegados.
No se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor, no se dan cuenta hacia dónde están caminando, no se dan cuenta que eso los está llevando a la muerte. Los cegó porque se dedicaron más a otras cosas, porque están muy ocupados, porque todo lo que sucede alrededor le prestan más atención. Ahí están viendo noticias, están viendo informes, están viendo datos, están viendo situaciones que pasan de orden político, están viendo ahora en el celular muchas cosas. ¿Y tiempo para la palabra de Dios? No hay. Hay una palabra, pastor, que yo siempre le digo a los hermanos. No debe prevalecer Netflix, no debe prevalecer Facebook, no debe prevalecer WhatsApp en tu mente, debe prevalecer la palabra de Dios. Lo digo abiertamente cuando a veces me paro para la predicación, porque cuando prevalecen esas cosas en nuestra mente, de eso estamos llenos. Sí. Nuestro corazón está ahí. Tristemente, no conocer a Dios es perdición eterna, porque San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Pero dónde se conoce? A través de la Biblia. Y el enemigo se encarga de eso, de distraernos. Y todas esas distracciones, entretenimientos, hacen que no estemos conociendo a Dios. Y como resultado de no conocer a Dios, camino incorrecto, precipicio, muerte, errores, aceptar los engaños, creer que eso es verdadero, creer que eso es lo que dice Dios, razonamientos humanos. ¿A dónde está conduciendo el diablo a muchas personas? A la muerte. A la muerte. Por eso es bueno dedicar el tiempo a estudiar la Biblia, y lo hemos estudiado durante estos días, y ahora hemos presentado un resumen de esta lección de la Biblia que es muy interesante acerca de la transigencia. Y nosotros tal vez vamos a decir, yo no voy a transigir aceptando una doctrina como que fuera verdadera. No creo que lo vas a hacer, pero vas a transigir con el enemigo cuando cedes tiempo para las cosas materiales y no para las cosas espirituales. Cuando haces un convenio porque cedes espacio en tu mente que debería estar lleno de la palabra de Dios. Así que cuidado, y estamos transigiendo de esa manera. Gracias, pastor, por habernos acompañado en este estudio, y seguimos esperando que cada vez que tú escuches un estudio, veas esta presentación de la palabra de Dios, de lecciones de la Biblia, puedas tomar la mejor decisión, estudiar más la palabra de Dios, dedicarte a crecer espiritualmente, pedir la presencia del Espíritu Santo para que todo aquello que sea engañoso, todo aquello que te pueda conducir al error, sea quitado delante de ti, y en verdad andes en el camino correcto. Te invitamos a que siempre sigas en sintonía de la emisora, puedas seguir las redes sociales, y también invitado a asistir a la iglesia adventista. Terminamos con palabra de oración, pastor. Claro que sí, pastor, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tu palabra es una luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. A veces, Señor, no sabemos qué hacer. El enemigo lleva conceptos erróneos, quiere que nosotros mezclemos la verdad con el error. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y que el conocimiento de tu palabra nos haga sabios. Tu palabra dice, tu misma palabra ha dicho, que esta Biblia, que esta escritura hace sabio al sencillo, al humilde. Queremos estar en ese camino. Amén. Gracias por esta oportunidad. Bendice la radio, bendice a los oyentes, bendice a aquellos, Señor, que visualizan estas lecciones de la Biblia a través de las redes, y ojalá, Señor, que esto llene su corazón de bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos inicio con el plato fuerte de este día. Una pregunta importante que tal vez en algún momento te hayas hecho o que surge en cualquiera de nosotros. ¿Cómo llegó a existir el hombre? ¿Tienes esa interrogante? El pastor Eber Roblero tiene la respuesta exacta. Veamos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir?
para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero, esta vez para agradecerles esa gentileza que tienen de escucharnos, de vernos y también de compartir los mensajes basados en la palabra del Señor. Avanzamos una vez más en el estudio de la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a tener un tema importantísimo que lleva como título ¿Qué dos instituciones fundó Dios en la semana de la creación? Especialmente dos instituciones para beneficio del hombre. ¿Cuáles son? ¿Qué bendiciones traen? Veamos. En su gran amor y su poder, Dios creó. Y en esa semana de la creación, también, usando nuestro lenguaje, nacieron dos instituciones. La primera, allí nació la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio es una institución de origen divino. Vayamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis 2, 18 al 24 dice así. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el relato que se encuentra en la palabra del Señor, que describe cómo llegó a nacer la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, en este caso Adán y Eva. De lo anterior que leímos, podemos sacar por lo menos 4 principios para comprender esta institución del matrimonio y su importancia, por supuesto. En primer lugar, se desprende que el matrimonio es de origen divino. No nació como propuesta de una comisión de seres humanos que vieron necesaria la institución del matrimonio, no. Es de origen divino. No se lleva a cabo el matrimonio
porque en realidad existe eso de a primera vista, es mi media naranja, nos vimos y fuimos hechos el uno para el otro, así que es algo extraordinario que no se puede describir, que decidimos iniciar algo que se llama matrimonio. Eso es parte del proceso que se da, pero el origen del matrimonio es divino, es divino. Tampoco fue una emergencia que surgió como resultado de la entrada del pecado al mundo. Y Dios no dijo, el pecado entró y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener una institución allí? No, es de origen divino el matrimonio. No olvidemos eso. Quienes estamos casados, recordemos, tu matrimonio, mi matrimonio, es de origen divino. Quienes se van a casar más adelante o piensan formar un hogar, tener su pareja, recuerden, el matrimonio es de origen divino. Segundo principio, el matrimonio es un regalo de Dios para el hombre, me refiero a el género masculino, y es un regalo también de Dios para el hombre, me refiero ahora a el género femenino. Es decir, el ser humano necesita un regalo y Dios le dio un regalo a su esposo o su esposa para que juntos avancen en la vida. Alguien estará diciendo, pero esto no es nada romántico. ¿Cómo Dios me dio esto como regalo? Y es probable que a como están las cosas o como han ido las cosas en tu matrimonio, puede decirte, qué regalo el que me dio Dios. No sé cómo lo tomes, pero es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios fue y formó a Eva para Adán. Eva se encontró con Adán, que Dios mismo había hecho. Así que tu cónyuge, tu pareja, es un regalo que Dios te ha dado. Estímalo, cuídalo. Tercer principio. El matrimonio es una institución para tener la ayuda idónea. El relato dice que Dios vio que Adán necesitaba ayuda idónea y no la tenía. Por eso cuando se celebran las bodas, me imagino que hemos ido a alguna de ellas, ¿verdad? Se celebran allí las bodas. Y entonces viene el ministro oficiante, se para delante de los contrayentes y les toma lo que se conoce como el voto matrimonial. Y el ministro dice palabras como, por tanto, fulano de tal, ¿aceptas tú a fulana de tal para que sea tu legítima esposa? Y entonces ya viene la pregunta, ¿la amarás? ¿Cuidarás de ella? ¿Velarás por ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza? Y renunciando a todos los demás, a todas las demás. Ahí se enfatiza. ¿Por qué? Porque ahora esa persona que está aceptando un voto delante de los testigos y delante de Dios, allí se está comprometiendo no solamente a ser él o ella la ayuda idónea, sino también a recibir de él o de ella esa ayuda idónea. Porque eso es el matrimonio. Es encontrar la ayuda idónea para vivir. Por eso alguien ha dicho
que la decisión más grande es la de casarse, porque de allí va a depender el gozo, felicidad, la alegría, el crecimiento, la prosperidad, la armonía, o la desgracia, el dolor, la tristeza, la rabia, tantas cosas. Pero recuerda, tienes que ser ayuda idónea y recibirás una ayuda también idónea. En cuarto lugar, el matrimonio busca la máxima unidad entre dos personas para llegar a ser una sola carne. La declaración de Génesis en su, diríamos, interpretación primaria, cuando dice y los dos serán una sola carne, se interpreta que se está refiriendo a esa intimidad, lo que Tim LaHaye llama el acto matrimonial, ¿verdad? Pero además de eso, en realidad, el matrimonio es para llegar a formar de dos personas una. No en el sentido de que van a perder su individualidad. No, explico esto. La alegría de la esposa va a llegar a ser la alegría del esposo, porque se van a comprender tanto que lo que le ocurre a alguien le va a afectar a la otra persona. El gozo de él, el éxito de él, será también el gozo y el éxito de la esposa, porque son una sola carne. La tristeza de alguien llega a ser también la tristeza del cónyuge. Por eso los estudiosos de la conducta humana llegan a decir que el duelo más duro realmente para el ser humano acá en la tierra es la pérdida del cónyuge. Alguien dirá, aún encima de la pérdida de los padres, pues eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque llegaron a ser una sola persona, que cuando ocurre la separación, ese vacío es grande y la tristeza es mucho más contundente. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución divina que trae esa bendición de llegar a ser una sola persona. Y podemos hablar más del matrimonio, pero nuestro objetivo es presentar que una de las instituciones que Dios estableció en la semana de la creación para el ser humano se llama matrimonio. Por eso es que las tarjetas de invitación dicen, les invito a mi matrimonio. Y cuando llega el oficiante, dice, nos hemos reunido para celebrar una boda. Y luego dicen así, un santo matrimonio. Número 2. En esa semana de la creación, Dios también estableció otra institución que vamos a llamarle ahora la institución del Santo Sábado o día de reposo. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dicen así Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es bien, diríamos, claro, pero ha sido de pronto el que más ataques ha recibido de Satanás. Me refiero
al día de reposo de acuerdo a la palabra del Señor, el santo sábado o el séptimo día de la semana, como dice aquí. Mencionemos algunos detalles. 6 días de creación. En el sexto día, pues Dios crió al ser humano. El matrimonio concluye el sexto día. Ahora viene, para cerrar con la semana de la creación, la institución del día de comunión con Dios. Isaías dice así: el día de delicia con el Señor. Si llamares, dice Isaías, al día de reposo, delicia, santo, agradable. Así que esa fue la reunión. Sí, la reunión entre ¿quién? Entre Dios y sus criaturas. La raza humana, por supuesto, allí. Así que el primer día completo, por decirlo así, que Adán y Eva vivieron, se lo dedicaron a la comunión con Dios, con su Creador, con su Creador. Y Dios estableció que semana a semana, cada séptimo día de la semana, cada santo sábado, debía celebrarse esa comunión con Dios, esa entrega con Dios, para recordar que Dios sigue siendo su creador y el hombre sigue siendo criatura. Ocurrieron aquí elementos que no se ven que haya ocurrido en los otros días. Por ejemplo, según leímos ahí, dice que Dios bendijo, reposó y santificó el día séptimo. O sea, le dio 3 distintivos. Alguien puede decir, pero todos los días llevan la bendición de Dios. Y eso es verdad. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Pero para este séptimo día, Dios le da una bendición. Y además, lo reposó. ¿Estaba cansado Dios? No, por supuesto que no. Es todopoderoso. Pero la alegría de estar con su creación y con la corona de la creación, el ser humano, Él reposa y dice, estemos en comunión. Se ha terminado la semana de la creación, estemos en comunión. Un estudio más detallado nos lleva a que el día de reposo fue establecido por Dios antes del pecado, durante el pecado y aún sin el pecado. Se guardará el día séptimo, el día sábado, el día santo del Señor. Así que el Señor lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Es decir, fue apartado para algo santo. La otra vez alguien decía, pero el sábado tiene mayor diferencia porque nace el sol, llega a su máximo esplendor y se va declinando y se oculta, como todos los días. Sí, como todos los días. Pero el séptimo día, el sábado del Señor, Dios lo apartó para algo santo. Algo santo. Es como cuando de pronto vamos a una fábrica de muebles, ¿verdad? Y allí hay muebles, parecen todos, pero de pronto compramos un juego de muebles y decimos, esto es para el templo de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Estamos apartando esto para un uso de adoración al Señor. Y pasa a ser de uso exclusivo para el templo, para el que sirva de adoración, ahí donde se reúnen los fieles.
en el tiempo, Dios apartó el séptimo día y lo apartó para declararlo santo. Lo santificó, lo declaró que era exclusivo para adoración. El sábado, o séptimo día también de la semana, fue instituido por el Señor. Ahora, para ir concluyendo, hay un enemigo de Dios, y ojo con esto, un enemigo acérrimo de Dios que se llama Satanás. Y Satanás se ha encargado de atacar todo lo que Dios ha hecho y que Él ha declarado como bien, como bueno, como santo. Satanás ha venido para destruirlo. Por ejemplo, las dos instituciones más perseguidas por Satanás son el matrimonio y el día de reposo. Sí, el matrimonio. A tal punto que hoy por hoy el enemigo se ha introducido tanto, que está destruyendo a la sociedad desde su mismo núcleo, desde su misma, diríamos, concepción allí. El matrimonio. El matrimonio. Cada vez sorprende escuchar que líderes religiosos, de pronto nuestro matrimonio se viene por los suelos. ¿Por qué? Porque el puesto de líder religioso no hace que automáticamente tu matrimonio pueda ser exitoso. Lo que hace que el matrimonio sea exitoso es cuánto le permitimos a Dios estar involucrado en nuestro matrimonio y hacer la voluntad de Dios, como dice, en el marco del matrimonio. Pero si eso pasa con los que de alguna manera somos líderes religiosos, ¿qué se puede esperar del resto de personas que ni siquiera se declaran religiosas o cristianas? Entonces toman el matrimonio como simplemente una unión, si nos funciona bueno y si no, no. Resultado de ello es que hay cantidad de jóvenes o de personas, o a lo mejor fuiste víctima también de eso, donde dices, mi papá, mi padrastro, mi mamá, medio hermano, medio esto, un desorden. Y eso trae dolor. O sea, no crean que cuando ocurre un divorcio, llegó la paz. No. Hay niños que sufren, hay adolescentes que odian, hay señoritas resentidas, hay exesposas dolidas, heridas, llorando. Hay esposos también destruidos porque no pueden ver a sus hijos libremente o con el remordimiento de que lo echaron a perder todo. Satanás está atacando el matrimonio. Y le abrimos a veces la puerta. ¿Por qué? Porque decimos, sí, el matrimonio es un contrato social, así lo dicen nuestras leyes. El matrimonio es más que eso. Es un pacto entre un hombre y una mujer, sancionados con el originador del matrimonio, Dios. Busca a Dios de todo corazón. Si tu matrimonio está dando algunas situaciones, indicios ahí de que no está bien, busca a Dios, busca a Dios. Dios tiene propósitos grandes y nobles para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hasta el punto que el enemigo ahora hasta está declarando válido un matrimonio entre un hombre y otro hombre o una mujer con otra mujer. Eso es una aberración realmente al origen del matrimonio.
Es una declaración abierta de oposición al Señor. Sin embargo, se celebra. Y estamos casi apoyando eso. La otra institución es el Santo Sábado. ¿Cómo ha sido atacado el sábado como día de reposo? Y aquí es más delicado todavía. Porque desde púlpitos se predican, por ejemplo, el Santo Sábado es uno de los 10 mandamientos. Y desde muchos púlpitos se predican 9 mandamientos, menos 1. O sea, en otras palabras, los 9 sí hay que respetarlos, pero este no. Mandamiento es mandamiento, ley es ley. Solo que el enemigo está furioso. Y detrás de todo eso está el enemigo. El enemigo ha levantado a un grupo de personas. No, ustedes adoren el viernes. Otro grupo de personas. No, ustedes el domingo. Que hay diferencia porque sábado es séptimo día y domingo es primer día de la semana. O sea, a otro grupo. No adoren en ningún día. El enemigo quiere salirse con las suyas. ¿Por qué razón? Porque resulta que el matrimonio y el sábado fueron bendecidos por Dios. Y lo que lleva a la bendición de Dios, Satanás quiere convertirlo en maldición. Pero hoy estamos acá para decirle: Dios, no queremos la maldición de Satanás, queremos la bendición tuya en nuestro matrimonio y en la adoración. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, como lo has establecido en tu santa palabra. Queremos realmente tener el día sábado como día bendito, como día de reposo y como día santo para encontrarnos contigo. ¿Te gustaría en este momento que pidamos al Señor que pueda bendecir nuestro matrimonio, nuestro hogar y también nuestro culto que celebramos sábado a sábado? ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias porque en la creación, para bendición del hombre, se estableció el matrimonio y se estableció el día de reposo. 2 instituciones que llevan tu bendición, 2 instituciones que fueron creadas antes que el pecado entrara. Y aun cuando el pecado entró, siguen siendo instituciones que llevan tu bendición. Por eso te rogamos que esa bendición continúe con cada matrimonio nuestro y que esa bendición continúe semana a semana, cuando sábado a sábado nos encontramos, Señor, y te adoramos en espíritu y en verdad. Bendice esas 2 instituciones y ayúdanos a nosotros a serte fieles, Señor, en estas 2 instituciones. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí llegamos con este programa, pero recuerda que siempre estamos dispuestos a aclarar tus dudas y por supuesto estás invitado a asistir a una iglesia adventista, la más cercana a ti. Te esperamos hasta la próxima y recuerda que en este programa nosotros nos dedicamos a crear cada vez mejor un conocimiento especial dentro de ti.